Buenas tardes tengan todos, mi nombre es Pablo Soto y soy estudiante de medicina. En esta ocasión contemplaremos el eje hipotálamo hipófisis ovario, empezando por anatomía y fisiología del aparato femenino, principalmente del ovario, todo lo demás es un repaso. Continuaremos con el metabolismo de hormonas y finalmente con el ciclo menstrual. Primero, la anatomía. El aparato genital femenino está formado por los órganos genitales internos y externos. Los genitales internos están constituidos por los ovarios, las tubas uterinas y el útero. Son órganos que se encuentran ubicados en la pelvis menor y veremos en la diapositiva siguiente. Los genitales externos incluyen el monte de Venus y la vulva. Se las muestro en esta ilustración. Y la vulva comprende los labios mayores, los menores, el clítoris, el bulbo del vestíbulo vaginal que se encuentra aquí en la ilustración de la izquierda, las glándulas vestibulares mayores en la derecha y el orificio uretral que se puede apreciar cualesquiera ilustraciones. La vagina está ubicada entre el cuello del útero y la vulva. Sus 2/3 superiores tienen un origen embriológico común con los genitales internos, el cual es el conducto paramesonéfrico, y en cambio su tercio inferior se forma el mismo tejido embrionario que la vulva, el seno urogenital. En la pelvis menor, los genitales internos tienen una estrecha relación con la sección pelviana de los uréteres, con la vejiga urinaria y con el recto. Por debajo de esta relación se encuentra el diafragma pélvico, que es la estructura que sirve de medio de fijación al útero y a la parte superior de la vagina. El útero ocupa el centro de la pelvis y está unido a la pared lateral de ella por los ligamentos anchos, los cuales más adelante lo vamos a ver, y los ovarios se encuentran detrás de dichos ligamentos y las tubas en su borde superior. La parte inferior del útero está desprovista de cubierta peritoneal y los ovarios no están rodeados de peritoneo visceral, por lo que se les considera órganos intraperitoneales. Los ovarios son las gónadas femeninas, se ubican a cada lado del útero, detrás del ligamento ancho, unidos a la hoja posterior de este por el mesovario. Se sitúan en las paredes laterales de la excavación pélvica y descansan en una fosita peritoneal que se llama fosita ovárica. El ovario tiene forma ovalada, mide 4 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Su aspecto externo es distinto según la edad de la mujer. Y durante el periodo de ciclos menstruales, en la mujer adulta es de un color rosado grisáceo y su superficie es irregular por la presencia de folículos en diferentes etapas de maduración y de cicatrices de los cuerpos lúteos, y más adelante en las diapositivas se ven diferentes imágenes de estos sucesos. Tienen 4 ligamentos que los fijan al útero y a la pelvis y a través de los cuales reciben irrigación vascular, linfática e inervación autónoma. Está el ligamento lumbovárico o ligamento suspensor, que se origina del ligamento genital craneal. Se extiende de las últimas vértebras lumbares al polo superior del ovario. El ligamento uterovárico, derivado del ligamento genital caudal, se extiende desde el polo inferior del ovario hasta el cuerno del útero. Y el mesovario, que es un pequeño repliegue peritoneal muy vascularizado formado por el ala posterior del ligamento ancho. Y otro ligamento que está descrito en la literatura es el ligamento tubovárico, que se extiende del polo supraexterno a la franja ovárica de la trompa. Como dije, lo encontré en distintas literaturas, sin embargo no encontré una buena ilustración, así que nada más tengo esta. La irrigación del ovario es llevada a cabo por las arterias ováricas. Estas son ramas laterales de la aorta abdominal, es la derecha y la izquierda. Estas siguen un trayecto retroperitoneal y se dirigen a la pared lateral de la pelvis hasta alcanzar el ligamento ovárico, para así llegar al polo superior del ovario. En el mesovario y en el ligamento ancho, la arteria ovárica se anastomosa con las ramas ascendentes de la arteria uterina, así formando un arco vascular a cada lado del útero. Las venas ováricas forman un plexo cerca del hilio del ovario que confluye en uno o más troncos que ingresan al ligamento ovárico y rodean la arteria. Al lado derecho, las venas desembocan en la vena cava inferior y en el lado izquierdo, la vena ovárica desemboca en la vena renal. Los vasos linfáticos del ovario ascienden alrededor de la arteria ovárica hasta los linfónodos aórticos laterales y preaórticos.
El ovario es uno de los pocos órganos que experimentan notables cambios estructurales y funcionales como parte de su actividad normal. Durante la vida fértil de la mujer, dichos cambios exhiben un comportamiento cíclico continuo. Durante los primeros 2 años siguientes a la menarquia pueden ocurrir ciclos anovulatorios ocasionales, y luego de esto, una mujer saludable tendrá ovulaciones regulares caracterizadas por un ciclo de 24 a 36 días. Los ciclos ovulatorios normalmente son solo interrumpidos por estados de embarazos y lactancias, pero al final de estos periodos se restablece la actividad ovulatoria normal y la fertilidad. Anormalidades en la actividad ovárica tales como ciclos cortos, anovulación o fases lúteas cortas ocurren al aproximarse la menopausia, así como trastornos endocrino-metabólicos, ejercicio físico excesivo, entre otras condiciones. Los ovarios ocupan una posición central dentro de la fenomenología del ciclo menstrual y están sujetos a un complejo sistema de regulación endocrina y paracrina. Los protagonistas de dichos cambios en los ovarios son los folículos y el cuerpo lúteo, y los procesos fundamentales que experimentan en el ciclo menstrual son en orden cronológico, y es el crecimiento folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la luteólisis. El crecimiento folicular. Esta fase inicia el primer día del sangrado menstrual y tiene una duración variable y finaliza el día anterior del pico preovulatorio de la hormona luteinizante. Durante los primeros días de esta fase se incrementa la secreción de la folículo estimulante con la finalidad de iniciar el crecimiento y desarrollo del folículo dominante o seleccionado y el consecuente aumento en la producción de estradiol e inhibina B por las células de la granulosa. El aumento de las concentraciones de estradiol en la circulación inhibe la secreción de folículo estimulante y ocasiona la liberación aguda de la hormona luteinizante hipofisaria, desencadenando el fenómeno de la rotura folicular, la liberación del ovocito y después la formación del cuerpo lúteo. El folículo primordial. Es un folículo de 40 a 50 picómetros de diámetro y este contiene un ovocito primario rodeado por una capa única de células de la granulosa de epitelio aplanado. En la menarquia existen alrededor de unos 400.000 folículos primordiales y disminuyen a unos 80.000 en una mujer de 35 años hasta 10.000 a la menopausia. El folículo primario. Es un folículo que contiene un ovocito primario y este aumenta de tamaño y está rodeado ahora por células de la granulosa del tipo cúbico. A partir de ahora se puede distinguir la zona pelúcida. En el folículo primario avanzado, a través de una proliferación mitótica, la capa simple de células foliculares da lugar a un epitelio estratificado que se va a convertir ahora en la membrana granulosa o capa granulosa que rodea el ovocito. Ahora estas células foliculares se les conoce como células de la granulosa. La lámina basal mantiene su posición entre la capa más externa de las células foliculares, ahora células de la granulosa, que se están tornando cilíndricas, y el estroma del tejido conjuntivo. El folículo secundario. Durante el folículo secundario, que se caracteriza por la formación de un antro cuyo fluido están presentes hormonas esteroidales peptídicas, se comienza a formar capas de la teca a partir de células del estroma. Esta capa de células de tejido conjuntivo se conoce como teca folicular y exhibe 2 capas. La teca interna, que es muy vascularizada y se conforma de células secretorias cúbicas. Estas tienen características ultraestructurales típicas de células productoras de esteroides. Poseen receptores de hormona luteinizante y ante la estimulación sintetizan y secretan andrógenos precursores de estrógenos. Y la teca externa contiene sobre todo células de músculo liso y haces de fibras de colágeno. El folículo maduro. El folículo de Graf, también llamado preovulatorio, son conformados por las células de la granulosa que permanecen avasculares y por su tamaño de 10 milímetros se extiende a través de todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale en la superficie del ovario. A medida que el folículo se acerca a su tamaño máximo, la actividad mitótica de las células de la granulosa disminuye y a medida que los espacios entre las células de la granulosa continúan agrandándose, el ovocito y las células del cúmulo, que son todas aquellas células granulosas que se quedaron adheridas a la zona pelúcida para entonces formar la corona radiada, se separan en forma gradual del resto preparándose para la ovulación. Justo antes de la ovulación, el flujo sanguíneo cesa en una pequeña región de la superficie ovárica sobre el folículo que sobresale. Esta región del epitelio germinativo, conocida como mácula pelúcida o estigma folicular, se eleva y luego se rompe. El ovocito, rodeado por la corona radiada y las células del cúmulo, se expulsa del folículo abierto.
En el momento de la ovulación, las franjas de la trompa uterina entran en contacto estrecho con la superficie ovárica y dirigen suavemente la masa acumular que contiene el ovocito hacia el interior de la trompa uterina por su orificio abdominal. Formación del cuerpo lúteo y luteólisis. La formación del cuerpo lúteo es el resultado de numerosos procesos, algunos de los cuales se inician antes de la ruptura folicular. El estímulo ovulatorio inicia la diferenciación de la granulosa y de la teca interna, que puede evolucionar independientemente de los procesos asociados a la primera división meiótica o a la ruptura folicular. La luteinización implica no solo un cambio morfológico de las células, sino que una remodelación de sus sistemas enzimáticos involucrados en la esteroidogénesis, que permite la biosíntesis y la secreción de la progesterona con una eficiencia muy asombrosa, dice la literatura. El crecimiento y la multiplicación de estas células y su mayor demanda metabólica exigen una profusa irrigación sanguínea, que se logra por conjunción de dos factores. 1. La desaparición de la membrana basal que separa la teca de la granulosa, y recordemos que la última se sostiene vascular durante toda la folicogénesis. Y 2. Por un proceso de angiogénesis que conduce a la invasión vascular a la granulosa. Y en esta fotografía muestra un corte de un ovario normal que fue extirpado quirúrgicamente durante una histerectomía. El cuerpo lúteo está completamente desarrollado en la corteza del ovario, lo que indica la fase media lútea del ciclo ovárico. La corteza del ovario contiene folículos atrésicos, un pequeño quisto ovárico y un poco del cuerpo albicans que corresponde a los restos del cuerpo lúteo de ciclos ováricos previos, del cual todavía no hablo, pero ya voy para allá. Y salvo que aparezca en la circulación la gonadotrofina coriónica, entre 8 y 10 días después de la ovulación va a degenerarse el cuerpo lúteo y atrofiarse, disminuyendo la producción de progesterona y estradiol. La caída de estas hormonas en la circulación dictamina el inicio de la menstruación. El ovario sintetiza y secreta hormonas esteroidales y peptídicas. Las primeras comprenden las progestinas, los andrógenos y los estrógenos. Las hormonas peptídicas mejor caracterizadas son la inhibina, la activina y la relaxina. Las primeras dos intervienen en la regulación de la secreción o acción de la hormona folicoestimulante y son liberadas por células de la granulosa, y la relaxina es liberada por el cuerpo lúteo, estimulado por la gonadotropina coriónica humana e inhibe la actividad uterina durante el primer periodo de la gestación. Todas las hormonas esteroidales tienen como precursor al colesterol. Las progestinas son esenciales para iniciar y mantener el embarazo. La producción de la progesterona empieza en la segunda fase del ciclo menstrual con la aparición del cuerpo lúteo. En el embarazo se produce primero por el cuerpo gravídico y después en la placenta. Favorece los cambios secretores en trompas y endometrio necesarios para la implantación del huevo fecundado y estimula el desarrollo final de los lobulillos y alvéolos de la glándula mamaria. También aumenta la temperatura corporal y estimula la respiración. Produce relajación del músculo liso y, al contrario de los estrógenos, un aumento de espesor del tapón moco-cervical. Los andrógenos, como la testosterona, son importantes en la diferenciación sexual, en la mantención de la libido y por su efecto anabólico. Y los estrógenos, en la mujer no gestante, el ovario es el principal productor de ellos. En la gestante se producen en mayor cantidad en la placenta. Estos son necesarios para el ciclo menstrual y la gestación. Y en el ovario existen 3 unidades que ya mencionamos que producen y secretan hormonas esteroidales: el folículo, el cuerpo lúteo y el estroma ovárico. La biosíntesis. Como ya se mencionó, el colesterol es el precursor obligado de las hormonas esteroidales. Hay distintas formas para el ovario de obtenerlo. Las principales fuentes son por síntesis de novo, por movilización de ésteres de colesterol, desde los ésteres de colesterol obtenidos por endocitosis y desde colesterol libre. El proceso de síntesis de las diferentes hormonas esteroideas, como las que mencioné, las progestinas, los estrógenos y andrógenos, se lleva a cabo por diversas enzimas de tipo desoxigenasas, reductasas y pertenecientes al citocromo P450. La síntesis de hormonas esteroidales se inicia con la biotransformación del colesterol pregnenolona por acción de la enzima CYP11A1. Esta se localiza en la membrana interna mitocondrial de los órganos esteroidogénicos. Luego, la pregnenolona es biotransformada a progesterona por acción de la 3-beta
hidroxiesteroide deshidrogenasa, de las que existen dos isoformas, una de localización mitocondrial y la que se ubica en el retículo endoplásmico. La progesterona es posteriormente biotransformada a androstenediona o androstendiona por acción de la enzima 17-20 desmolasa. La androstenediona es substrato tanto de la 17-beta oxidorreductasa para la producción de testosterona, así como de aromatasa, la cual la transforma en estrona. La testosterona entonces puede biotransformarse en estradiol por acción de la aromatasa. Todo esto ocurre en el ovario por dos estirpes de células distintas que ya mencioné, que es la teca y la granulosa. Se le puede llamar a este proceso un sistema parácrino, ya que un tipo celular le otorga a otro sustratos para la biotransformación de compuestos. Las células de la teca expresan en su membrana receptores acoplados a proteínas G con afinidad a la hormona luteinizante de origen epifisiario, la cual induce el transporte del colesterol de la membrana externa a la membrana interna de la mitocondria, así como proveer el sustrato de la enzima que cataliza la rotura de la cadena lateral del colesterol, que es la CYP11A1, para la producción de pregnenolona. Esto lo logra a través de la fosforilación de proteínas como la START-D1, cuyo nombre aquí aparece, de la cual puede existir deficiencia por herencia autosómica y provocar la inadecuada producción de esteroides, así como la hiperplasia suprarrenal. La androstenediona, un andrógeno aromatizable, difunde a través de la membrana basal de la capa de células de la granulosa para ser biotransformada a estrona y estradiol por la aromatasa ovárica. La síntesis de esta enzima es dependiente de la hormona folicoestimulante hipofisiaria mediante receptores acoplados a proteínas G con afinidad a la misma, parecidos a los que ya mencioné, y estimulan la expresión del gen que codifica la enzima aromatasa. Y para terminar, el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. La secreción de la mayoría de las hormonas adenopofisiarias está controlada por hormonas liberadoras formadas en el hipotálamo y transportadas después a la adenopófisis por el sistema portal hipotalámico hipofisiario. En el caso de las gonadotropinas, es importante una hormona liberadora. En este caso es la hormona liberadora de gonadotropina. La secreción intermitente y pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo estimula la liberación pulsátil de la hormona luteinizante por la adenopófisis y la foliculoestimulante. El hipotálamo no secreta la gonadotropina de forma continua, sino que lo hace de manera pulsátil en periodos de 5-25 minutos cada 1 a 2 horas. Los estrógenos en cantidades pequeñas ejercen un poderoso efecto inhibidor de la producción de la luteinizante y la foliculoestimulante. Además, cuando existe progesterona, el efecto inhibidor de los estrógenos se multiplica, a pesar que la progesterona por sí misma no tiene mucho efecto. Estos efectos de retroalimentación parecen operar sobre todo de forma directa sobre la adenopófisis y en menor medida sobre el hipotálamo, para disminuir la secreción de la gonadotropina, alterando en especial la frecuencia de los pulsos de la misma. La inhibina es un péptido ovárico que ya describimos, el cual inhibe la secreción de la foliculoestimulante por la adenopófisis y en menor medida la luteinizante. Y la activina, en cambio, estimula la adenopófisis por la liberación de luteinizante más que foliculoestimulante. Y como repaso, durante cada ciclo menstrual, el ovario sufre cambios cíclicos que comprenden dos fases, la fase folicular y la fase luteínica, y la ovulación ocurre entre las dos fases. La fase folicular se inicia con el desarrollo de una pequeña cantidad de folículos primarios que van a ser de 10 a 20. Recordemos que los folículos primarios vienen de los folículos primordiales. Por la acción de las folicoestimulantes y las luteinizantes se deselecciona. El posterior, la selección de los folículos dominantes ocurren entre los días 5 y 7 del ciclo menstrual. Durante los primeros 8 a 10 días del ciclo, la foliculoestimulante es la hormona principal que influye sobre el crecimiento de los folículos. Estimula las células de la granulosa y de la teca, las que comienzan a secretar hormonas esteroidales, sobre todo estrógenos, hacia la luz folicular. A medida que la producción de estrógenos en el folículo dominante se incrementa, la secreción adenopofisiaria de folículo estimulante es inhibida por un circuito de retroalimentación negativa. Los estrógenos continúan acumulándose en la luz folicular y finalmente alcanzan una concentración que independiza el folículo estimulante para su crecimiento y desarrollo continuo. Al final de la fase folicular, antes de la ovulación, la concentración de progesterona comienza a aumentar por efecto de la hormona luteinizante,
La cantidad de estrógenos en la sangre circulante inhibe la producción adicional de la foliculoestimulante por la adenopófisis. La ovulación es inducida por un aumento vertiginoso de la concentración de la luteinizante que ocurre en forma concomitante con un incremento menor en la concentración de la foliculoestimulante. La expulsión del ovocito se produce unas 34 a 36 horas después del inicio del aumento de la luteinizante o alrededor de 10 a 12 horas después del incremento máximo de esta hormona. Después, la fase luteínica se inicia justo cuando se acaba la ovulación. Mientras las células de la granulosa y de la teca del folículo roto sufren una rápida transformación morfológica para formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo secreta estrógenos y grandes cantidades de progesterona. Por la acción de ambas hormonas, pero sobre todo de la progesterona, el endometrio inicia su fase secretora, que es indispensable para que el útero esté preparado para la implantación en caso de que el óvulo sea fecundado. La hormona luteinizante parece que tiene a su cargo el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo lúteo durante el ciclo menstrual. Si la fecundación no ocurre, el cuerpo lúteo se degenera en unos pocos días a medida que disminuyen las concentraciones hormonales. Si la fecundación ocurre, el cuerpo lúteo se mantiene y continúa secretando progesterona y estrógenos. La gonadotropina coriónica humana, que inicialmente es sintetizada por el embrión y más tarde por la placenta, estimula el cuerpo lúteo y es responsable de su mantenimiento durante el embarazo. Y en dado caso no ocurra la fecundación, simplemente el cuerpo lúteo va a involucionar en el cuerpo albicans. Creo que sería todo por mi parte y espero que hayan comprendido mejor el ciclo menstrual. Muchas gracias.